Hola, bienvenidos. Hoy os traigo un relato de E.M. Ariza y su título, Lo que cambian los tiempos. Comenzamos la lectura. Aquel día me desperté temprano, a eso de las 10:30 de la mañana. Estaba inquieto por los pensamientos y reflexiones que me había producido la lectura de la Biblia. Eso fue por insistente recomendación de mi amigo Zoilo, que la había iniciado hacía poco. Y para colmo, incluía el ejercicio lector de los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo. He de confesar que aún estoy intentando recuperarme del esfuerzo que he necesitado desplegar para afrontar con valor todo este gigantesco desafío. Me refiero al reto que supone leer un libro como la Biblia. Bueno, el reto de leer cualquier libro. A lo peor es usted uno de esos que al analizar lo que estoy diciendo mueve la cabeza así con reprobación, acompañado por un gesto de desprecio porque mi hazaña no le parece que tenga mérito alguno. Pues si su comportamiento ha sido de esta guisa, permítame manifestarle que no lo puedo compartir con usted porque pasar de los titulares deportivos, que es lo único que yo leo, a la Biblia es como cambiar de golpe del hielo al fuego, de la cumbre del Everest a lo más profundo, o del caviar a las lentejas, o de los zapatos italianos a las playeras, o del smoking al chándal. En fin, agotado mi capacidad para construir analogismos, espero que usted me entienda. Sea como fuese, he de reconocer que muchas cosas me han llamado la atención de esta nueva experiencia que es la lectura. La primera sorpresa lo supuso descubrir que haya gente capaz de escribir tantas letras sin hacer mención a noticia deportiva alguna. Pero aún más me ha sorprendido el inesperado descubrimiento de que nuestro idioma tuviese tantas palabras con las que poder rellenar tantísimas páginas. ¿Quién lo hubiera dicho? Me puse a ello y con mi ampliamente reconocida agudeza de análisis pronto descubrí en dicho libro cuestiones tan curiosas como delicadas. Para no andarme por las ramas, le señalaré algunas de ellas con el único objeto de que usted pueda sacar su propio juicio. A ver, en un pasaje de la Biblia, Dios, un buen día, ordenó a un señor llamado Abraham a que le ofreciese su único hijo en sacrificio. Sin discutir, Abraham, es decir, el padre del niño, que era Isaac, llevó a Isaac, a la cima del monte, cuyo nombre no recuerdo, donde ató a su hijo e inmediatamente levantó el cuchillo para sacrificarlo como Dios manda. Menos mal que la historia termina bien, porque en el último momento y antes de que descargue el cuchillo sobre el pecho del chiquillo, Dios al parecer considera que Abraham había superado la prueba. Así que le envió un ángel para detenerlo. Oh, lo que cambian los tiempos, pensé yo. Si en la actualidad cualquiera de nosotros viéramos a Abraham levantar un cuchillo para matar al niño, inmediatamente llamaríamos a la policía, lucharíamos por detenerlo e incluso después de que le viéramos bajar el cuchillo para desistir de su empeño, esperaríamos a que la policía lo detuviera por intento de asesinato y los servicios sociales le quitarían la custodia del niño. En cambio, la Biblia pone a Abraham como uno de los grandes profetas, los que cambian los tiempos. O sea, ser héroe o delincuente solo depende de la época que te haya tocado vivir. Sigamos. Otro pasaje que leí con atención fue el que hace referencia a cuando Moisés se va de excursión a una montaña para recibir los mandamientos de Dios. Y que como eran muchos los escribió en una tabla para no olvidarlos. Al parecer se entretuvo un poco más de la cuenta. Y cuando volvió, la mayor parte del pueblo de Israel, seguramente aburrido de la espera, se divertía en una fiesta en pleno apoteosis. Es decir, se dedicaban a beber, a cantar, a bailar y tener todo tipo de relaciones unos con otros. Intercambio de fluidos, me refiero. O sea, lo que sucede actualmente en cualquier en cualquier discoteca de éxito. Pues bien, Moisés, cuando bajó de la montaña y los vio en ese plan, dice la Biblia que montó en el que debe ser el caballo más famoso y longevo de todos los tiempos, cólera. Le soltó una bronca frenética, les amenazó con grandes castigos y al tiempo, en ese momento, en un ataque de ira, destruía todo lo que iba encontrando, inclusive las tablas de los 10 mandamientos, al pegar con él a más de un pecador en la cabeza. ¿Cómo cambian los tiempos?
Volví a pensar. Hoy cualquiera que hubiese puesto en marcha un garito con ese nivel de éxito sería reconocido y aclamado como un gran emprendedor, en vez de ser acusado de sacrilegio y abroncado. E indudablemente pondría una suculenta demanda a Moisés por los daños y perjuicios ocasionados durante su ataque de furor. Pero aquí no acaba la cosa. También en el Nuevo Testamento, allí encontré algunos asuntos que me preocupan. De hecho, estaba intentando memorizarlos para, en cuanto tenga ocasión, comentárselo a Zoilo y que éste me dé las respuestas adecuadas. En cualquier caso, querido lector, me va a permitir que le abra la mente para expresarle aquellas cosas que me sorprenden e inquietan. No sé si usted se ha enterado de que la Virgen María tuvo un hijo. A pesar de ello, seguía siendo virgen. Convendrá conmigo que la comprensión de este fenómeno supera todas las mentes, probablemente salvo la de Zoilo, que tiene todas las respuestas a cualquier pregunta porque lee muchos libros. A la mía, desde luego, he de confesar que se le desborda con creces. Al parecer, más o menos, el asunto transcurrió de la siguiente forma. El ángel le dijo a María que se iba a quedar embarazada del Hijo de Dios, y ésta aceptó. El problema estuvo, pues hay que reconocer que es una cosa que no pasa todos los días, que cuando más tarde su marido José se enteró de dicho embarazo, cogió un disgusto terrible, porque tenía cierta discrepancia de fechas, que le hacían dudar sobre la paternidad del niño. Murmurando andaba el buen hombre por las polvorientas calles, allá en su pueblo en Judá, y algunos le oyeron que juraba que le habían oído maldecir entre dientes. A mí me tenía que pasar. ¿Quién le hubiera dicho con lo casta que parecía? ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Pero he aquí que un buen día se le presenta otro ángel. Un arcángel, bueno, no sé cuál es la diferencia. Y le explica detalladamente el embarazo de María, y que había sido obra por gracia del Espíritu Santo, y que en ello no participó varón alguno. Por desgracia, el Nuevo Testamento no describe la cara que se le quedó a José cuando oyó esta razonable explicación, aunque no es difícil suponerlo. Pero en fin, parece ser que para el buen carpintero aquello supuso una explicación perfectamente lógica, pues a partir de ese instante dejó de vagar por las calles, de maldecir y de murmurar renegando su suerte. ¿Cómo cambian los tiempos? Si eso hubiese sucedido en la actualidad, José se hubiera dirigido directamente a un despacho de abogados especializados en divorcio. Se hubiese separado de María rápidamente. Y todo esto tras la correspondiente bronca doméstica. En cambio, él lo aceptó como la cosa más natural. No obstante, he de decirle confidencialmente que todo esto me parece un lío. Así que me propongo lo más rápidamente acudir a consultar a Zoilo al respecto. He de aclararlo. Hay otra cuestión que aún me desconcierta más que la anterior y que me plantea algunos interrogantes de profundo calado. Y no quiero dejar de compartirlos con usted. Veamos. Todos sabemos que Jesús es hombre y Dios, y que en calidad de esto último era conocedor de lo que el futuro le deparaba. Igualmente, todos sabemos que fue crucificado y muerto en la cruz por los romanos, incitados por los judíos. Me surgen a mí las siguientes reflexiones. Si conocía el futuro y sabía que lo iban a matar, ¿por qué no lo evitó? Y si no lo evitó, ¿ante qué nos encontramos? Por otro lado, si aceptamos que suicidio no significa matar a un suizo, sino que es matarse a uno mismo, ¿quiere decir que en realidad, pudiéndolo evitar, no impidió su propia muerte? ¿Cómo cambian los tiempos? Hoy el suicidio o la tentativa de suicidio es un delito perseguido por la ley. En cambio, antiguamente te encumbraba a la categoría de Dios. En conclusión, todo esto es más de lo que mi cerebro puede procesar. Así que me temo que me hace falta una sesión intensa y urgente con Zoilo para intentar comprender todos estos dilemas. En cualquier caso, he de reconocer que la experiencia lectora solo me ha traído problemas al darme algunas respuestas. Pocas, pero creándome muchas y nuevas dudas que antes no tenía. En fin, yo era feliz siendo iletrado. Me parece que voy a volver a leer los titulares deportivos.
Y aquí termina este relato de Ariza. Nos vemos en la próxima entrega.